Hasta aquí, hasta ahora mismo, hemos puesto de relieve la Pascua como cumplimiento de toda la historia de la salvación, a través del acto redentor de Jesucristo en la cruz. Está clarísimo, ¿no? Pero hemos dicho que vamos a ver otra perspectiva, más positiva, que se articula con la liturgia pascual y con el mismo Exultet, que es la Pascua como renovación del mundo. Y aquí sale una palabra estupenda, que hasta que la encontré en un diccionario de la Conchinchina, porque no estaba ninguno, estuve a punto de omitir un párrafo entero, porque no entendía nada. Palingenesia cósmica. Palingenesia no estaba en ningún diccionario, no estaba en internet, no estaba en no sé de qué, o sea, yo ya estaba a punto de que me diera un ataque de nervios. Y entonces, por una chiripa en CatholicNet que ya no pensaba buscar, puse palingenesia cósmica y encontré una explicación de la palingenesia cósmica. Palingenesia significa simplemente renacimiento, regeneración de los seres. Yo decía, ¿no se puede poner regeneración cósmica? No, teológicamente correcto es decir palingenesia cósmica. Y entonces los teólogos, si alguno se acuerda de la palabra, se entenderá, y si no, no se entenderá nadie. Bueno, pero que sepáis que la palingenesia cósmica es la renovación universal que la Pascua nos trae. Así de simple. Veamos primero brevemente cómo se había formado esta tradición y después cómo penetró en la liturgia pascual de la Iglesia la palingenesia cósmica. ¿Por qué se llama a la Pascua el primer mes del año? En Éxodo 12:2 nos lo dice, que la Pascua es el primer mes del año. ¿Por qué? A esta pregunta responde un autor cristiano de finales del siglo II, comienzos del siglo III. La explicación que circula en secreto, y el secreto ha llegado hoy, pero bueno, así son los secretos. La explicación que circula en secreto entre los judíos quiere que este sea el tiempo en el que Dios, artífice y creador de las cosas, creó el universo. Ellos están convencidos de que todo lo que se narra en el Génesis, no sé si están convencidos, pero bueno, así lo contaban, además con mucho secreto, por lo visto, todo lo que se narra en el Génesis había sucedido en el primer mes del año, en el mes en que se celebra la Pascua. Y le consideraban el primero del año porque era el mes del origen. En la catequesis pascual judía se había ido afirmando la idea secreta, es decir, no contenida en los libros canónicos, pues si todo lo que no está contenido en los libros canónicos es secreto, de que el mundo hubiera tenido inicio con el equinoccio de primavera y que por ello la Pascua era el aniversario de la creación. Bueno, pues ellos pensaban esto, es una idea muy respetable, pero con poco fundamento científico, vamos. Pero bueno, ellas eran lo que creían y así se lo transmitían, ¿no? Un texto pascual judío anterior probablemente al Nuevo Testamento resume toda la historia sagrada en 4 noches. Es muy bonito esto. La noche de la creación, la noche de la inmolación de Isaac, la noche del éxodo de Egipto y la noche final que vendrá cuando el mundo desaparezca. Estos han dicho que se va a hacer de noche y se acabó. Bueno, pues bien. Todas estas noches encuentran su punto de unión en la Pascua, en cuanto que acontecieron o acontecerán todas en el mismo tiempo del año, el tiempo de la noche de la Pascua. Esta tradición pasó muy pronto a la catequesis cristiana. La adoptamos, ¿no? Como muchas otras cosas del credo judío, de las costumbres judías. Favorecida la tradición por el hecho de que también el apóstol Pablo, había hablado de la Pascua de Cristo y del bautismo como de una nueva creación. En una homilía escrita para la Pascua del año 387, hace algún tiempo, la Pascua es definida como la recapitulación, la renovación, la restauración, la rectificación.
Palabras, todas ellas, que indican una inversión del curso del mundo, conduciéndolo de nuevo a sus orígenes. Dice así la homilía. Esto es lo que hace el Hijo único de Dios, queriendo procurar la resurrección del hombre caído, queriendo mediante su pasión renovarlo y recrearlo a su estado original, siendo él mismo el creador del primer hombre. Después de su caída quiso ser también su salvador, llevando a cabo así la restauración de toda la naturaleza. Pero no contento con ofrecerse a sí mismo a la pasión, reúne para esta renovación todos aquellos elementos cronológicos que se habían asociado en la creación, de modo que el final estuviera en armonía con el principio. Esto es lo que contaba un obispo, no hemos tiempo, en el año 387, en una homilía pascual. La idea más original de este autor, de este obispo, es la renovación no sólo de la realidad del mundo, sino del tiempo, de la vivencia y la valoración del tiempo. Dios creó un tiempo purísimo. Estábamos en la eternidad, no había tiempo. Entonces lo primero que creó fue el tiempo. Y en el tiempo, el mundo. Sí, si no hay tiempo, estamos en la eternidad. En la eternidad no hay tiempo. No vamos a volver a entrar con la eternidad hasta que acabamos tan mareadas. Pero os prometo que es así. En la eternidad no hay tiempo. Entonces lo primero que hizo Dios fue crear el tiempo y en el tiempo el mundo. Y aquí estamos. En el tiempo y en el mundo. El pecado contaminó incluso el tiempo, no solo el mundo, sino también el tiempo, en cuanto que había sido cometido en el tiempo. El pecado no se cometió en la eternidad, se cometió en el tiempo, con lo cual también contaminó el tiempo. No solo el mundo, sino también el tiempo. A ver, respiramos hondo. El pecado se comete en el tiempo y en el mundo, entonces contamina el mundo y el tiempo. La eternidad no está contaminada por el pecado, pero el tiempo sí. Y entonces Dios renueva en Pascua aquel tiempo purísimo. No solamente limpia del pecado el mundo, sino también al tiempo. Dado que también la muerte y la resurrección de Jesús tienen lugar en el tiempo, no en la eternidad. Sí, Jesús muere en el tiempo, en un lugar concreto y en un tiempo concreto, alrededor del año 30, en Palestina. Muere y resucita en el tiempo, con lo cual también redime el tiempo, que también estaba contaminado por el pecado. Esa idea, hasta el hombre este del año 387, por lo visto no había considerado nadie, y veo que después del año 387 los demás tampoco, que a todos nos suena a nuevo. A mí me sonó a nuevísimo cuando lo leí, y es algo como muy sorprendente, pero es real. El tiempo ha sido redimido también, ¿no? Para mostrar esta restauración del tiempo primigenio, el tiempo primero, el tiempo de antes del pecado, Dios hace que en la muerte de Cristo se encuentren unidas todas aquellas circunstancias que tenían que ser redimidas también del tiempo. El equinoccio, el plenilunio y el sexto día de la semana, que se habían dado en el momento de la creación del hombre. La tradición recoge que el hombre fue creado en el equinoccio de primavera, en el plenilunio y en el sexto día de la semana. Luego ya al séptimo Dios descansó. Pues en el equinoccio, en el plenilunio y en el sexto día de la semana, porque el viernes es el sexto día de la semana, Jesús muere. Es una interpretación como otra cualquiera. Y en el séptimo Dios descansa y Jesús descansa en el sepulcro. Y el primero ya resucita, empieza todo nuevo. Pero en el sexto día, Jesús muere el sexto día de la semana.
Y el sexto día de la semana Dios creó al hombre. Pues yo no había caído en la cuenta en los días de mi vida. Yo según iba leyendo esto iba de susto en susto. Tenía la misma cara que tenéis vosotras ahora, solo que a mí no me la filmaba nadie. Ni me la veía nadie, ¿no? Esta visión es grandiosa y denota una gran profundidad, una gran reflexión de un montón de detalles, ¿no? Para llegar a esa conclusión. Y penetró muy pronto en la liturgia, donde la Iglesia siempre ha recogido, cribándolo, purificándolo y reduciéndolo a lo esencial, lo mejor de aquello que se iba descubriendo de nuevo en la palabra de Dios gracias al desarrollo de la teología. La elección de Génesis 1, el relato de la creación, como primera lectura de la vigilia pascual, no es casual, evidentemente, sino que enlaza con esta tradición de la redención del tiempo, de la redención desde el origen, y quiere significar que la Pascua es una creación nueva. Es otra vez, todo vuelve a ser creado. No es que vino un día uno y se lo puso, vamos a poner el relato de la creación. No, hombre, se puso ese relato por algo. Cada lectura tiene un sentido y un porqué. Otra cosa es que habría que hacer una explicación de toda la vigilia, a ver si un día convencemos a Manu González que lo haga, que sería una gozada. Porque todo tiene sentido, cada detalle de la liturgia, cuanto más una lectura, ¿no? Pues la Pascua es una nueva creación. Por eso, la primera lectura nos narra la creación. También el Exulte se hace eco de este tema de la Pascua como renovación cósmica. Y dice el Exulte: goce también la tierra inundada de tanta claridad, y que radiante con el fulgor del Rey Eterno, se sienta libre de la tiniebla que cubría el orbe entero. Y continúa: y así, esta noche santa ahuyenta los pecados, lava las culpas, devuelve la inocencia a los caídos, la alegría a los tristes, expulsa el odio, trae la concordia, doblega a los poderosos. Pero el Exulte le hace dar un paso adelante a esta visión. Hasta ahora se había hablado de una renovación hacia atrás, renovatio in pristinum, dicen los teólogos. Llevar las cosas a su primer estado, a sus orígenes. Hasta ahí está todo claro, ¿no? Había que volver a dejar las cosas como estaban al principio, antes del pecado, antes de que se estropearan. Eso es fácilmente comprensible. En cambio, en el Exulte se habla de una renovación hacia adelante, o mejor dicho, renovatio in pristinum, hacia allá, hacia lo que va a suceder. Y dice, el Exulte dice cosas muy atrevidas. Necesario fue el pecado de Adán. Necesario fue el pecado de Adán, que ha sido borrado por la muerte de Cristo. Es que es muy gordo decir esto. Necesario fue el pecado de Adán, que ha sido borrado por la muerte de Cristo. Feliz la culpa que nos mereció tal Redentor. Qué atrevimiento de pensamiento cristiano jamás igualado. Es que hay que ser osados para decir eso. Necesario fue meter la pata hasta el zancajo para que viniera el que lo tenía que arreglar todo. Posteriormente, incluso esta afirmación llegó a producir cierto miedo, porque es muy atrevida, hasta el punto de que en algunas iglesias locales, a partir del siglo X, se dejaron caer en el olvido estas dos frases del Exulte. Las pasaban de largo, las pusieron entre paréntesis y no se decían. No obstante, en la Iglesia de Roma el Exulte nunca fue privado de este culmen teológico y lírico.
en las iglesias de Oriente o no sé, pero en la iglesia de Roma nunca se han omitido. ¿Qué mente habría podido producir y concebir el grito "oh feliz culpa"? ¿Qué autoridad hay detrás de todo esto? Evidentemente no es la simple autoridad de un compositor anónimo desconocido, sino la autoridad de un doctor de la Iglesia. El que escribió el Exultet había oído algo que os voy a contar ahora, que dice un doctor de la Iglesia, que es nada menos que San Ambrosio, uno de los padres de la Iglesia de Occidente, ¿no? El gran Ambrosio. Se inspira, esta teología tan atrevida se inspira casi literalmente en San Ambrosio. San Ambrosio, hablando de la culpa de Adán, había exclamado: feliz ruina, que es recompuesta. Y también dice San Ambrosio, esto es precioso, a mí me parece una cosa: mi culpa se ha hecho para mí el precio de mi redención. Más ventajosa fue para mí la culpa que la inocencia. Eso lo dice San Ambrosio. Entonces el del Exultet lo leyó y dijo: date. Y dijo: oh feliz culpa que nos mereció tan redentor. Necesario fue el pecado de Adán. Y se quedó tan oreado porque lo decía San Ambrosio. Porque si no, ¿de dónde se lo iba a sacar el autor anónimo? Tiene fundamento, porque San Ambrosio es doctor de la Iglesia. No es. Pero a su vez, San Ambrosio, con toda su autoridad, que ya tiene autoridad y peso por sí mismo, San Ambrosio se apoya en la autoridad todavía mayor de la Escritura, la cual asegura que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Romanos 5:20. Ciertamente, el "oh felix culpa" dice bastante más. Es un grito de esperanza, de júbilo y de optimismo que no encuentra su justificación en ningún texto de la Escritura, tomada aisladamente, sino todo lo más en su conjunto. Un grito de esperanza basado en el convencimiento de que el poder de Dios es tal que puede sacar bien de todo, puede sacar bien del mismo mal, como decía San Agustín. La belleza extraordinaria de ese grito está en el entusiasmo que se trasluce por la persona de Jesucristo. Tal Redentor, no un cualquiera, tal Redentor, Cristo, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado. No nos ha redimido cualquiera. Hubo un caudillo que redimió al pueblo de Egipto, que fue Moisés. Fue grandísimo Moisés, qué figura de Moisés. Pero es que el Redentor que nos ha librado de esta culpa no es un cualquiera, es tal Redentor, es el Hijo de Dios, el Verbo eterno que se ha hecho hombre para la redención, para hacer real la redención. Se prefiere abiertamente, descaradamente, un universo con culpa pero con Cristo antes que un universo sin culpa y sin Cristo. Si lo pensamos despacio, es muy gordo. Muy gordo. Estábamos mejor antes del pecado original. Pues no sé si hubiéramos estado mejor o peor, pero no hubiéramos tenido a Cristo. Luego mejor la culpa y Cristo que la inocencia original sin Cristo. Es así. ¿Y quién podría desmentir al que se ha atrevido a afirmar esto? Hubo una célebre mística medieval inglesa, Juliana de Norwich, que introduciéndose en esta misma línea optimista del Exultet, escribió estas palabras que ella misma dice haber oído de Dios. Era una mística y tenía wifi directo y le decían cosas. Y ella dice que le dijeron. Juliana de Norwich, que es venerada por los católicos, por los anglicanos y por los luteranos al mismo tiempo.
que ya es difícil, o sea, la mezcla ya es difícil. Bueno, pues los luteranos la veneran, los anglicanos la veneran y los católicos la veneramos. Dice Juliana de Norwich, el pecado es inevitable, pero todo será bueno. Y todo será bueno, y por él toda cosa será buena. Por él con mayúscula, claro. Eso dice ella que le dijeron, que por Cristo toda cosa será buena. Y llegamos al punto último, ya solo quedan página y media. Oh grande y santa Pascua. Una mirada a la Pascua de los hermanos orientales. La liturgia oriental constituye en sí misma una grande y magnífica catequesis mistagógica, catequesis de los misterios, que nosotros pues desconocemos mayoritariamente, ¿no? Si fuera necesario demostrarlo, sería bastante fácil demostrar esto que acabo de decir. Pero no se trata de eso, sino de ver cómo presenta los grandes misterios la liturgia oriental y verlos desde otra perspectiva y con una coloración distinta, ¿no? Por enriquecer la visión que tenemos de ellos. Nos presenta los misterios de la salvación con una coloración distinta, lo cual hace que resulte hermoso confrontar paralelamente las dos liturgias, ¿no? Pero para eso haría falta pues alguien que conociera muy bien la liturgia oriental y la occidental al mismo tiempo. No soy yo esa persona. Las dos liturgias, dicen especialistas, son como dos pulmones con los que todo el cuerpo de la Iglesia respira. Y respira más profundamente con los dos pulmones que si solo respira con uno, ¿no? Y los dos aportan lo mismo al organismo, al cuerpo, que es oxígeno, pero de manera diferente. Son dos órganos muy parecidos, pero independientes el uno del otro. Y también dicen que son como los dos ojos que, fijando un objeto desde ángulos distintos, lo captan en su profundidad real. ¿Ven más 4 ojos que 2? Pues esto también es la liturgia. Ven más 2 liturgias que una. Completan más las cosas 2 liturgias que una. La comparación de las dos tradiciones no solo sirve para ensanchar el horizonte y hacerse una idea más completa del misterio, sino también para comprender mejor la propia tradición y espiritualidad. Como son dos caminos diferentes que no se excluyen el uno al otro, pero que lo que no abarca el uno lo abarca el otro. Y viendo el otro camino comprendo mejor el porqué del mío. Luego en realidad no son agravios comparativos, ¿no? Es ver cómo de alguna manera la una complementa lo que le falta a la otra. La idea central de la visión latina de la salvación, que es la nuestra, es la del rescate, la idea de la redención, que inspirándose en San Pablo pone el acento en el misterio pascual. Y la idea central de la teología griega es la divinización, que siguiendo más de cerca a San Juan, pone el acento en la encarnación. La Iglesia oriental se fundamenta principalmente en el corpus joánico y nosotros, los latinos, tiramos de San Pablo a todas horas. El corpus paulino, las epístolas de San Pablo, y la liturgia oriental tira mucho más de San Juan, del apóstol San Juan. Los padres griegos fueron inducidos a poner de relieve la divinización del cristiano como consecuencia y prueba de la divinización de Cristo. ¿Por qué? Porque los arrianos no les dejaban en paz y los arrianos negaban
que Cristo fuera Dios. Negaban la divinidad de Jesús. Decían que Jesús sí, bueno, que bien, pero que no era Dios. Que era un hombre extraordinario, algo fuera de lo común, pero negaban que fuera Dios. Eso evidentemente es herético. Y los pobres griegos estaban todo el día duro y dale peleando con los arrianos y dejando clara la postura teológica, ¿no? La verdad teológica de que Cristo es Dios y hombre verdadero. No solo hombre, una naturaleza perfecta, efectivamente, pero al mismo tiempo unida a esa naturaleza estaba, a esa naturaleza humana, estaba la divinidad. Los arrianos negaban eso y los griegos estaban continuamente defendiendo eso. En el principio existía la palabra y la palabra es el principio del Evangelio de San Juan, era su fundamento teológico para defender eso. Por eso tiraron de San Juan a todas horas, sobre todo del Evangelio, ¿no? ¿Qué dicen los griegos? ¿Por qué machacan tanto eso? Dicen, Cristo nos diviniza, por tanto es Dios. Cristo es Dios, por tanto nos diviniza. Nos hace participar de su divinidad. De aquí la importancia que para ellos tiene la encarnación, porque en la encarnación queda claro y demostrado, y San Juan empieza por ahí, su Evangelio. ¿Cuál es el momento en que Dios desciende a la humanidad y asumiéndola la santifica y le confiere la incorruptibilidad? Ellos acentúan mucho eso por la situación de herejía que vivían, ¿no? Nosotros sabemos ahora que estas dos perspectivas, encarnación y redención, misterio pascual entendido como redención, como el pago de la deuda y todo esto que hemos estado viendo antes, nunca son profesadas, no se deben profesar de una manera separada o alternativa. Si te quedas con una no excluyes la otra. No, las dos son verdad y las dos hay que profesarlas y vivirlas al mismo tiempo. Ahora lo vemos así, en su momento no fue tan sencillo. Los padres griegos ven la Pascua, aquí cada loco con su lema, como el cumplimiento último de la encarnación. En cierto sentido, como su objetivo. Cristo ha nacido para morir, dice San Gregorio de Nisa. Y es verdad, pero no solamente es verdad eso. Y los padres latinos, a su vez, ven la encarnación como el paso previo en el que se fundamenta la Pascua. Claro, tiene que encarnarse para luego poder morir. O sea, al revés que los griegos, ¿no? La redención de Cristo, dicen los padres latinos, es absoluta y universal porque ha sido operada por alguien que es Dios y hombre a la vez, y que en cuanto Dios confiere a lo que hace un valor que trasciende el espacio y el tiempo, lo que os he dicho antes. Solo que los latinos decían que, bueno, que la encarnación sí, pero que lo más importante es la Pascua, porque es donde se culmina la redención. Y los griegos dicen, no, lo más importante es que era Dios y hombre verdadero, y luego ya nació para morirse. O sea, nació para morir. En realidad es lo mismo, solo que acentuando más un aspecto u otro. Es innegable que entre las dos tradiciones existe una diferencia de acento que se refleja fielmente también en las liturgias pascuales, en lo que se expresa en cada liturgia. El tema dominante de los textos de la liturgia bizantina o griega, que es lo mismo, no es el de la redención del pecado, sino más bien el de la consagración y vivificación de todo. Esta liturgia de Pascua canta sobre todo el triunfo de Cristo sobre la muerte y sobre el infierno. En definitiva, el triunfo de la vida. Y es a lo suyo. No que nos ha librado del pecado y que ya somos libres, sino que ha vencido la vida. La liturgia bizantina pone el acento en que ha vencido la vida. Es muy hermoso, no deja de ser. Y es verdad. Y nosotros también lo cantamos así. Pero acentuamos más la redención, que se ha cancelado la deuda. Los bizantinos dicen, bueno, sí, pero lo mejor es que ya estamos vivos para siempre, ¿no? La explicación siempre repetida es que la muerte y el diablo se han aferrado a la carne mortal de Cristo, pero dentro de ella se han encontrado la divinidad
y han quedado aniquilados. Esto dicen los padres griegos en su liturgia, ¿no? Se han querido cebar la muerte y el diablo en la carne mortal de Cristo, como se quieren cebar en nuestra propia carne mortal, en la carne mortal de cada uno de nosotros. Pero les ha salido fatal la cosa, porque se han encontrado lo que no esperaban, que dentro de esa carne mortal de Cristo está la divinidad y los ha aniquilado. Ellos insisten siempre que en la carne de Cristo está la divinidad, por lo que decíamos, por los arreos, en la carne de Cristo está la divinidad. Y han quedado aniquilados. Quien por su espíritu no podía morir, dice Melitón de Sardes, el gran predicador de la Pascua, acabó con la muerte homicida. Ha vencido la vida. Una antigua homilía pascual de los padres griegos canta así la victoria de la Pascua, que es precioso esto. A mí por lo menos me parece precioso. Dice, oh místico espectáculo. He estado tentada de poner una música y todo, pero no. Oh místico espectáculo, oh festividad espiritual, oh Pascua divina. Tú desciendes a la tierra desde el cielo y de la tierra asciendes de nuevo a los cielos. Oh consagración de todas las cosas, oh solemnidad del entero cosmos, oh alegría, honor, festín y delicia del universo. Por ti la muerte sombría fue destruida y la vida fue propagada entre todos los seres. Se han abierto las puertas del cielo, Dios ha aparecido como hombre y el hombre ha sido elevado a la categoría de Dios. Por ti han sido derribadas las puertas del Hades y quebradas las cadenas de acero. El pueblo prisionero del abismo resucitó de entre los muertos al recibir la buena noticia. Y de la tierra, un coro se unió a los ejércitos celestiales. Oh Pascua divina, has unido a nosotros espiritualmente al Dios que los cielos no pueden contener. Por ti se ha llenado la gran sala del banquete de bodas. Todos llevan las vestiduras nupciales. Nadie está privado de ellas. Por eso nadie será ya expulsado del banquete.